Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles hoy 17 de febrero del 2026 en una nueva sesión de coyuntura que organiza Desco todos los martes. Esta mañana tenemos con nosotros a Giovanna Peñaflor, quien gentilmente nos va a comentar resultados de una reciente encuesta que han realizado y que nos va a dar elementos para poder conversar sobre las percepciones y las intenciones de voto hoy. Y es como hemos titulado la sesión. Va a comentarnos seguramente resultados de la intención de voto de las personas, veremos la dispersión que hay entre los votantes y algunos temas sobre los cuales ellas consultan a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Giovanna, por acompañarnos esta mañana. Giovanna Peñaflores, comunicadora social por la Universidad de Lima, fundadora y CEO de Imacén, empresa que viene funcionando desde noviembre de 1986 y que durante estos años se ha realizado estudios de mercado en distintos países de América Latina. Ella ha sido presidenta de la PEIM entre los años 2001 y 2005, dando inicio al primer estudio de niveles socioeconómicos que hizo esa institución. Actualmente ella es vicepresidenta del Centro Interamericano de Gerencia Política con sede en Miami y presidenta del directorio de IMACEM. Giovanna, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana y darnos elementos para la reflexión. Te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver una encuesta cuyo último día de campo fue el 31 de enero, o sea, fines de enero. Y antes de mostrarles los datos, sí quiero explicarles de que hay un tema metodológico que hay que entender en esta encuesta de IMACEN, que fueron 1.300 encuestas, 18 años a más, ¿no? Llegamos a 25 de las 26 regiones del país. Estimamos un margen de error de más o menos 2,7 y se hizo entre el 27 y el 31 de enero. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros hemos hecho 1.000 encuestas en metodología online y 300 en metodología presencial. La metodología online sigue estos pasos. Primero elaboramos una muestra detallada en función de las características de la población, según región, provincia, municipio, cuotas de sexo y edad. Luego establecemos una pauta en redes sociales, en Meta, en Google Ads, en TikTok, en X. Y como tercer paso, recaudamos esa información, hacemos una supervisión con proxy para ver que no haya repetición de IPs, fundamentalmente, de revisión de las encuestas. Las encuestas se dejan de tomar en el momento en que se cumplen las cuotas establecidas en el recojo de la información. Ahora, no es un cuestionario de una o dos preguntas, es un cuestionario que demora más o menos de 15 a 20 minutos el tema de la recolección de la información. Eso también hace difícil de que sea sujeta digamos, a introducción de ¿cómo se llama?, de gente que quiera direccionar, porque tendrían que llenar todo el cuestionario. Es una cosa muchísimo más compleja, no es como en el caso de los o trolls o ese tipo de cosas que sí se pueden hacer en estos sondeos, que esos sí son sondeos de los que ponen por quién va a votar usted en las elecciones y ponen la lista de candidatos como mucho, ¿no? Entonces, esta metodología, ¿por qué estamos utilizando la metodología online? La metodología online se usa mucho fuera del país. Nosotros la venimos utilizando en el país desde la época de la pandemia. Y en la época de la pandemia tuvo mejores resultados que las encuestas presenciales. En ese momento
en las encuestas que nosotros difundimos para nuestros clientes porque no publicamos. Después la hemos utilizado en Colombia, en Bolivia y también alguna vez en Ecuador. Y en general esta va a ser la metodología, yo creo, del futuro porque finalmente es más económica, llega a una mayor dispersión geográfica, lo cual se hace, por ejemplo, a veces muy difícil en países como Argentina o México, donde cubrir todo el país resulta imposible en términos económicos y también en términos de seguridad. La inseguridad ciudadana hace que cada vez sea mejor este mecanismo que el tema de acudir por casa en términos de realmente llegar a la población, ¿no? Que la población esté dispuesta a contestar. Puede tener sesgos con respecto a otras metodologías como todas. Cada metodología tiene sus pros y sus contras. Como les digo, hoy en día es el tema también en el caso de Perú, que el tema presencial obliga a hacer encuestas, muestras pequeñas. En nuestro caso, estas 1.300 encuestas han sido de nuestros fondos, que no lo podríamos haber hecho si nosotros tendríamos que hacer las 1.300 encuestas presenciales, porque sería imposible poder autofinanciarla, aunque algunas encuestadoras dicen que autofinancian encuestas de esa magnitud, ¿no? Y en general, si no, tendría que ser a través de los medios de comunicación. Entonces, en realidad, esta también permite hacer muestras más grandes que en el caso de elecciones como las que nos vamos a enfrentar, podría ser mejor. Ahora, profundidad y velocidad. Yo, claro, he visto encuestas de 1.300 casos que se hacen en 2 o 3 días y claro, generalmente eso puede ocurrir porque tienen en realidad ya encuestadores en todas partes, ¿no? Pero, o en las partes donde suelen sacar la muestra. Sin embargo, allí se puede correr el riesgo, dependiendo de la seriedad o de los niveles de supervisión de las empresas, que se conviertan prácticamente en paneles, lo cual hace esas muestras menos susceptibles a los cambios que se pueden dar en los últimos días. En esta parte de la encuesta, lo primero que vamos a ver es el tema de la desaprobación de Geri, que en esta medición de enero para nosotros llegó a 70,4. Allí hay diferencias con algunas encuestadoras. Para nosotros ese es el nivel de desaprobación y la aprobación bajó de 45,5 a 24,1, ¿no? Aquí vemos las variaciones. En Lima y Callao es donde la aprobación aparece más alta. El segundo lugar es el centro con 36. Las aprobaciones más bajas se dan en el norte, en el sur y en el oriente. ¿Qué sentimientos le despierta a José Gerí? 71% dice sentimientos negativos, que van en la vergüenza, 20,2, la indignación, 19,6, la decepción, 17,4, la desconfianza, 10,3, cólera, que podría sumarse a indignación, 3,5, ¿no? O sea, tenemos una visión bastante negativa. ¿Cree que usted que José Gerí durará como presidente hasta el 28 de julio? Subió los que creían que no, de 24 a 46,7%. Considera que el presidente Gerí es una persona honesta, bajó de 42 a 14,2. Preparada, de 55 a 32. Forma parte de un acuerdo para proteger a Dina Boluarte, de 52 subió a 62. Y esto es un tema que a mí me parece que en general, o sea, discutíamos, no va a pasar nada, pero, o sea, el problema es que para mí sí hay algunos temas en discusión, ¿no? Y que de alguna manera deberían quedar claras para el tema de la opinión pública porque no lo están. Nosotros hemos pasado casi 3 años, me parece, con la señora Dina Boluarte en el poder, teóricamente porque había que darle estabilidad y la dejaron caer hace 2 meses atrás y como que no hubiera ningún problema, incluso hubo digamos, un respiro, ¿no? Que podríamos considerar eso nacional, incluso ante la elección de alguien tan
frágil, para ponerle un calificativo suave, como Gerí. Y hoy día estamos en el mismo cuento. Entonces, y lo peor es que sigue usándose y sigue usándose el mismo argumento y no hay posibilidades realmente de cortarlo. Alguien dirá, bueno, eso es medio intrascendente. La verdad que yo creo que no, porque eso pone de manifiesto las dificultades que han tenido en general las distintas, o sea, todo lo que está afuera del Congreso para crear una narrativa. O sea, crear una narrativa no es inventar algo, es conectar las cosas y lograr que la gente le vea un sentido a lo que está ocurriendo, se encuentre el sentido en eso. Y eso es lo que no hay. Incluso en la medición anterior, cuando veíamos aprobación y desaprobación, entre los que desaprobaban a Gerí era mucho mayor el porcentaje de gente que creía que él era parte de un acuerdo para proteger a Dina Boluarte. Que dicho sea paso, desapareció, se fue a su casa, está allí, no sé dónde terminará, y en general no ha habido un tema frente a uno de los personajes más cuestionados, ¿no es cierto? Por ahí le acompañará Geri de los últimos años. Entonces, es como que ese tema se dejó medio en blanco, a pesar de lo cual sube la percepción de que hay este acuerdo, ¿no? Solucionará el problema de la inseguridad ciudadana, ya bajó de 25 a 9,4, se mantendrá la neutral en el proceso electoral de 51,8 a 35. Entonces, en general, eso es un tema que debería tomarse en cuenta, ¿no? Bueno, acá están las variaciones por cada sitio. Mire, por ejemplo, en honestidad, Lima siempre está más por lo, digamos, conservador o ideológico o de derecha, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la siguiente es, ¿se enteró usted de la visita del presidente Gerí a un empresario chino fuera de las instalaciones de Palacio de Gobierno? Sí, 96%. ¿Cree usted que las explicaciones del presidente sobre esta visita han sido claras? No, 8%. Incluso los que lo aprueban solo llegan a 20,4%. O sea, sus explicaciones han sido peor que el hecho mismo. ¿Qué cree que es mejor en estos momentos? ¿Que el Congreso escoja otro presidente interino o que José Gerí siga en el cargo hasta 28 de julio de este año? 48,4% que el Congreso escoja otro presidente interino y 42% que José Gerí siga en el cargo hasta 28 de julio de este año. O sea, las opiniones en ese momento están divididas. O sea, sí es cierto que es importante lo que dice el Congreso, si sale o no sale, pero la batalla en la opinión pública, o sea, que haya un consenso más claro sobre qué es lo que conviene hacer, todavía eso está en proceso. En el sur es donde más están pensando que debería escogerse otro presidente y eso tiene que estar relacionado con el tema de qué piensan en el tema, digamos, en el hilo conductor entre Dina Boluarte y este personaje, porque dicho sea de paso, al personaje que une a Gerí con Dina Boluarte, que apareció al principio de toda esta historia, finalmente le terminan dando un papel secundario, ¿no? ¿Cree que ha habido corrupción en la relación entre el presidente José Gerí y el empresario chino? 80,4 dice que sí. El Congreso de la República, como les dije, está en 9,1 de aprobación y 88,5 de desaprobación. El cambio presidencial los ayudó algo, pero mínimo, lograron estar momentáneamente por encima de un dígito, pero ya regresaron a ese tema, ¿no? Sin embargo, no a todos les va igual. Por ejemplo, en el caso de aprueba la gestión que viene desempeñando el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, tiene 23,9%, que tiene una reducción con respecto a la medición anterior, que también está relacionado con su postura frente a lo de Gerí. Luego tenemos los congresistas de Fuerza Popular, que pasan a 12,9.
los congresistas de Somos Perú 3%, los congresistas de Alianza para el Progreso 1,1% y los congresistas de Renovación Popular 28,7%, que para mí más que el hecho de la bancada misma es el tema de Renovación Popular, ¿no? Y que muestra esta pugna en la derecha que termina siendo, ¿cómo se llama?, lo llamativo de este momento, ¿no? Miren que en el caso de Rospigliosi, su aprobación en Lima llega a 33,5 para tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo que les decía, perdón, es que bajó de 27,6 a 23,9. O sea, perdió 4 puntos, a pesar de que también hay que tener en cuenta, por eso que ahí hay un sector al que le está llamando, ¿no? O sea, al que le está hablando. Los de Fuerza Popular tienen también su porcentaje más alto en Lima y Callao y después en la zona centro donde más o menos se mantiene. Principales problemas, nosotros hemos dividido el tema de problemas porque es en relación a no tener solo delincuencia, sino separamos extorsión, separamos robos, separamos asesinatos, y haciendo esa división, aparece el tema corrupción con 69%, ¿no? En primer lugar. O sea, eso es porque, claro, cuando uno tiene 80 o 90% que dice delincuencia, eso tampoco nos dice mucho. Y aquí hay un tema que hay que explorar, es la relación entre la corrupción y la delincuencia, ¿no? Es decir, la extorsión del Estado y la extorsión de los delincuentes, que es un tema que en general no está siendo tocado de manera adecuada, creo yo, todavía por los candidatos. Es más, cuando la primera columna, la azul es múltiple, la verde pide una sola respuesta. En el caso de corrupción, el segundo lugar le sigue la clase política malas autoridades, que en general ponen de manifiesto, ¿no es cierto?, la insatisfacción de la gente frente a los que están gobernando el día de hoy. O sea, este sentimiento antipolítica que cada vez es más fuerte. Entonces, digamos que hoy día ocurra lo que dicen que Geri se va a quedar, o que Geri se queda porque no tiene los votos o porque van a discutir, no sé, pues, alguna cosa previa que impida que se tome ninguna decisión, lo que está produciéndose es un desgaste enorme respecto de la política en general, y ese es allí también el problema, porque no es la izquierda o la derecha, sino es en general todos, ¿no? El tema de la corrupción aparece más fuerte en el centro, con 47%, y el tema de la clase política, malas autoridades por encima del promedio en el sur, ¿no? Que son las zonas donde más destaca ese tema. En general, hay la sensación de que estos problemas están igual y eso es malo, o sea, no han empeorado, pero tampoco están solucionándose, pero es una visión predominantemente negativa. Cuando hablamos de lo que más le preocupa a usted y su familia, es el tema de la delincuencia y la inseguridad, que es el tema, o sea, lo que jala cuando uno pone ese tipo de respuestas es ese tema. El tema económico, donde sube en el centro y en el oriente, ¿no? Que están por encima claramente del promedio, aunque esta elección no parece estar, digamos, orientada a ese tema. ¿Cuáles de las siguientes palabras reflejan mejor lo que usted siente cuando piensa en la situación actual del Perú? Negativo 78,4, de lo cual lo más fuerte es la incertidumbre, que vuelve a aparecer cuando se dice el futuro del Perú. Mejora en algo a 43,9, las elecciones siempre generan un espacio que cuánto dure depende de quién salga elegido, pero en el 55,9 la palabra incertidumbre vuelve a ser la que predomina.
¿Diría usted que el Perú está en una de las peores crisis de su historia, está en una crisis más de las que siempre tenemos, o hay problemas pero no llegan a ser una crisis? En general, que estamos en crisis es la visión predominante, estamos hablando ahí de 80,6%. Es interesante cómo en el caso de Lima es donde tenemos el mayor porcentaje en esta medición, bueno, igual que en el centro, ¿no? De gente que dice hay problemas, pero no es una crisis profunda. O sea, negar la crisis, negar el tema, es parte de algunas lógicas de votación. Esto me parece importante, diría usted que tiene mucho regular, poco nada que ver con la situación por la que atraviesa el país. La corrupción, 96,8 dice que sí. Las mafias, 90,1. Los que han llegado a la presidencia, o sea, los presidentes, 81,5. Los políticos en general, 80,5. Los funcionarios públicos, 80%. O sea, ya pasó la época de la tecnocracia, ¿no? De que los tecnócratas eran mejor vistos o los que ocupaban otros cargos que los propios ministros o que los políticos, digamos, ¿no? Ahora todos están en la misma situación. El Poder Judicial, 79,7, el actual Congreso, 77,8, los medios de comunicación, 72,2, la izquierda, 63,9, la informalidad 54,4, la derecha 52,7, o sea, la izquierda es más responsabilizada que la derecha con el mucho, ¿no? La ciudadanía en general, acá vienen los que se salvan, ¿no? Con 36 y la gente pobre con 17,9. O sea, estamos hablando de que hay un sistema y en realidad es un sistema político, el sistema político lo que está terminando de ser responsabilizado y eso está muy vinculado con el tema de la izquierda para la mayor parte de la gente y yo creo que es porque finalmente perdieron toda capacidad de la narrativa, ¿no? ¿Cree que la actual constitución ha podido resolver los problemas que se han dado entre los distintos poderes del Estado durante estos años? No, 56,4%. O sea, en realidad hay una necesidad de hacer una reforma política total, ¿no? O un cambio en la constitución en ese tema y no las cosas que se han hecho. ¿Diría usted que las leyes políticas que ha dado este Congreso permitirán gobernar adecuadamente al futuro presidente del Perú? No, 78,7. Esto también es un tema importante con mira a las elecciones, incorporarlo en los discursos, tenerlo en cuenta, tener una posición desde la sociedad civil, ¿no es cierto? O sea, finalmente en las dinámicas de grupo que a veces hacemos nosotros y todo eso, la lógica de la gente tiene que ser, ¿para qué importa escoger presidente si al final el Congreso es el que manda? Y esto no lleva a la rebelión, lleva a la resignación y a la pasividad. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, en seguridad ciudadana, las cosas eh, no han ido tan mal, ¿no? Porque la gente se siente un poquito mejor un poco mejor en relación hasta el seguro en el transporte público, caminar en la calle de un barrio distinto al donde vive, transitar por su barrio no ha evolucionado de la misma manera, igual que estar en su casa, eh, pero en general agarramos y encontramos altos niveles de inseguridad, ¿no? De sensación de inseguridad que tiene que ver con este 54,5% que dice que ellos o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito en los últimos meses. Esa cifra es enorme. Esa cifra incluye, claro, es diferente, para algunas zonas puede ser más la extorsión, para otros más los robos callejeros, para otros el tema de la drogadicción, pero en general hay una sensación de inseguridad cada vez mayor. La única cifra más alta que esta la he visto yo en Ecuador en 60 y pico %, vísperas de que Guillermo Lazo tuviera que dar la muerte cruzada, ¿no? Bueno, lo de las motos, la gente considera que no va a ayudar. El tema económico, ha habido un deterioro en la percepción con relación a noviembre, pero sigue siendo
digamos, el grueso de la gente ubicado entre el regular hacia buena y el regular hacia mala en el tema país, en el tema de la región, y lo que es más importante en el tema de su familia, ¿no? Pero los promedios han bajado. Es como, el resumen es un poco como se sobrevive, pero no se progresa, ¿no? Es que en general es lo que viene ocurriendo en el país. Ahora, en Lima sí sube en lo que es la calificación del país, sube de 3.6 a 3.7, en el norte baja de 3.6 a 3.4 el promedio, en el sur baja de 3.6 a 3.3, en el centro baja de 3.6 a 3.3 y en el oriente 3.4 se mantiene en 3.4 promedio. Entonces estamos hablando de una situación que podría meritar más temas críticos, sí, pero que tampoco está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en los temas laborales, la gente está clara en que ha aumentado la cantidad de personas que trabajan en el sector informal, 86%, siente que ha disminuido, sí, igual, lo que tiene una connotación negativa, el control sobre actividades informales que afectan el medio ambiente, el control sobre el impacto ambiental de las grandes empresas, la cantidad de puestos de trabajo en empresas pequeñas siente que ha disminuido, el control sobre la forma en que trabajan las grandes empresas sigue igual, o sea, no es que haya mejorado los sueldos y los salarios de los trabajadores, ahí sigue igual, 54 y 34 incluso sí se que habría disminuido, la cantidad de puestos de trabajo en empresas grandes ha disminuido, la defensa de derechos del consumidor ha disminuido, o sea, hay allí algunos temas que podrían reactivarse, verse si pero, por ejemplo, en otra lógica, porque lo de Petroperú, por ejemplo, ¿cree usted que las recientes medidas del gobierno frente a Petroperú son para buscar su privatización? Sí, dice 73,5%. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con una eventual privatización de Petroperú? 58,4% dice hoy día que sí. O sea, estamos en un momento distinto, en un momento argumental distinto, que en general hay que entenderlo, ¿no? Este tema internacional me parece interesante porque ahora estamos con declaraciones del embajador norteamericano sobre qué es mejor hacer acá o no, lo cual tampoco ha tenido, digamos, la suficiente respuesta, ¿no? ¿Está usted de acuerdo o desacuerdo con la política que sigue actualmente Estados Unidos con Latinoamérica? 41% está de acuerdo y 54,9% en desacuerdo. O sea, a mí me sorprendió ese tema del desacuerdo, pero implica otra vez, la gente está en algo donde quienes dirigen o quienes critican, quienes de la clase dirigente política no se pone, ¿no? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos entrara a Venezuela a tomar preso a Maduro? 58,7% de acuerdo. En desacuerdo, 38,8%. ¿Por qué están en desacuerdo? Básicamente, aunque la respuesta no iba en la pregunta no iba en ese sentido, cree que la situación de Venezuela en estos momentos ya está solucionada, está en proceso de solucionarse, está igual o está peor. Está igual y está peor, estamos hablando de 40%. O sea, obviamente la gente no entiende del todo, intuye, pero hay un porcentaje importante, ¿no? O sea, de gente que tiene posiciones críticas o que podría estar abierta a esas posiciones críticas. Por lo que usted sabe, ¿quién es el mayor socio comercial del Perú? China, 71,9%, 21% dice Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, digamos, China está visto ahí como el principal. ¿Usted piensa que eso beneficia, perjudica o ni lo uno ni lo otro al país? 58,1% dice que beneficia, 15,8% que perjudica y 26,1% ni lo uno ni lo otro. Muy similar al tema de los que piensan que el mayor socio comercial es Estados Unidos, ¿no? ¿Quién cree que nos conviene más como socio comercial, Estados Unidos o China? China 30,9, Estados Unidos 25, ambos por igual 39,3. O sea, ahí hay una división que sin embargo habría que justamente, o sea, analizar más con la gente y ver porque también
hay que ver, la imagen de las empresas chinas, por ejemplo, es negativa. 67,5 piensan que no tratan bien a sus trabajadores, el 58,6 que no tienen buenas relaciones con las comunidades donde labora. Eh, estamos hablando ahí de se preocupan por el cuidado del medio ambiente, 65% dice que no, que es una diferencia con, por ejemplo, lo que pasa con las empresas norteamericanas, donde el tema de las actitudes de Estados Unidos hacia Latinoamérica no son bien vistas, pero las empresas norteamericanas tienen una mejor imagen, ¿no? Por lo menos entre la gente. ¿Cree usted que las empresas chinas son totalmente independientes del gobierno de su país, son más o menos independientes o están controladas por el gobierno chino? El 62,5% piensa que está controlado por el gobierno, o sea, hay una visión ahí de esta. Y otros temas donde ya, digamos, la relación con China no es tan, ¿cómo se llama?, positiva, como este tema de ¿cree usted que el Perú protege adecuadamente el mar peruano? No, 83,6%. Y está usted enterado de las denuncias que señalan la existencia de pesca ilegal por parte de la flota china en el mar peruano. Sí, 89,2%, ¿no? Pero ahí habría que ver, o sea, esta falta también de tratamiento sobre estos temas. Entonces, eso es lo que incluye nuestra reciente medición. Probablemente estemos haciendo otra de mayores dimensiones, pero a nivel solamente online, ¿no? Que es una metodología que el Jurado Nacional de Elecciones todavía no ha validado aquí, ¿no? O sea, tienen las encuestas, presenciales y las telefónicas, pero las online todavía no llega a una visión de cómo se tienen que presentar o qué se tienen que hacer. Si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias, Giovanna, por toda la información que nos compartes. Entonces, dejamos abierto el micrófono para quienes quieran hacer uso de la palabra. Adelante, Armando. Gracias, Malvina. Giovanna, muchas gracias por una presentación tan interesante. Mi pregunta es, ¿tú ves alguna posibilidad de que algún cuarto, ¿no? Pueda meterse y empezar a surgir, que es a lo que están apostando prácticamente todos los demás en el camino de los outsiders, o ya se les está acabando el tiempo? Es decir, febrero podría mostrar el surgimiento de alguien que de repente estaba en uno, que no figuraba, que ya comenzó a crecer y que está en tres, cuatro, cinco. ¿Podría darse ese fenómeno viendo lo que pasó en anteriores procesos electorales? Y la segunda pregunta que yo tengo es, ¿hasta dónde podría darse un momento en el que ya aquellos que están apostando a todos estos pitufos con 1, 1,5, 2% dicen, este no va a ganar, y comienza a sumarse votos y que de repente ese voto comienza a acumularse, ya sea en favor de López Chao, ya sea en favor de Keiko o de López Aliaga? Es decir, ya los tres que van en cabeza se despegan y todos los demás desaparecen. Gracias. A ver, yo creo que de alguna manera para mí, yo esta opción que algunos parecen creer que se puede dar todavía de Keiko López Aliaga prácticamente la descarto. O sea, eh, me parece, o sea, que en realidad la razón por la que no sube López Aliaga son sus propios errores y porque en esta suerte de buscar nuevos sectores tiene una mayor confusión verbal o programática o lo que fuera que le termina afectando. Ahora tu pregunta, puede ocurrir cualquier cosa, podría ocurrir, o sea, y no solamente hasta finales de febrero, porque todas las otras que se han visto, ¿cómo se llama?, aparecer, ¿no es cierto?, en estos últimos 17 días, si tú las analizas en común, no nos muestran a ningún otro subiendo o pasando los dos, o llegando a los dos dígitos. Entonces, en general, ¿no es cierto? Lo que te muestran todas es un gran vacío que para mí podría durar tranquilamente hasta un mes antes de las elecciones.
O sea, no hay ninguna razón para que eso no pueda ocurrir. En ese escenario, podría aparecer alguien, claro, podría aparecer alguien. Ahora, cuando uno hace una revisión exhaustiva de cada uno de los candidatos, todos, de todos, en general se da cuenta de que hay va a necesitarse bastante imaginación de parte de los lectores para inventarse eso que Beto llamaba el tema de el significante vacío, ¿no es cierto? Agarrar uno y llenarlo de las cualidades que se supone que ¿cómo se llama? Tiene el por el que piensan votar. Ahora, yo creo que ahí hay un mínimo de señales para que eso ocurra, y ese mínimo de señales tiene que tener un discurso lo suficientemente antipolítico, anti-establishment, anti todo, este, más allá si es de izquierda o de derecha, que todavía no veo que exista y que tiene como principal límite la divulgación. O sea, estamos hablando de candidatos que no tienen recursos, que tienen esta tontera de la franja, que beneficia fundamentalmente a los partidos que ya están en el Congreso, sobre lo cual no se ha dicho nada, porque se ha hablado, porque en general también hay una disputa. Partidos nuevos versus partidos antiguos. ¿No? Los nuevos fueron acusados del tema de lo de las firmas, por supuesto los antiguos ya no. Los nuevos son acusados fundamentalmente por el tema de la franja electoral, pero no se dice nada de los antiguos que reciben el doble, el triple o el análisis de los otros, ¿no? O sea, cuánto recibe la misma renovación, cuánto recibe Fuerza Popular, cuánto reciben todos los partidos que están allí, que es muchísimo más de lo que reciben los nuevos. O sea, entre los nuevos y los nuevos están dejando, o sea, poner en el mismo saco. Y eso es lo que finalmente impide eso que creo que podría darse. Ahora, los tiempos. Entonces, en realidad, eso va a depender de qué planteen los medios, ¿no? O sea, cómo se plantee o se arme todo esto alrededor, porque, por ejemplo, en Ecuador se tuvo a Luisa González y Novoa en una segunda vuelta adelantada, en el sentido de que ambos crecieron un montón, aunque ninguno alcanzó el porcentaje para ganar en primera vuelta, que es lo que definitivamente va a pasar acá, nadie va a alcanzar eso, y el tercero llegó a 5%, que es el tema del movimiento indígena, que tenía algo más de estructura, tampoco nada de plata, y de allí todos los otros quedaron en la nada, ¿no? Con asesores, sin asesores, con plata o sin plata. Eso se dio básicamente en el último mes. O sea, en el último mes, porque que comenzó a generarse esa polaridad, pero que vino no de la idea de quién va a ganar, sino vino de la idea de quién era peor que el otro. O sea, vino de un enfrentamiento de un modelo donde Novoa acusó a los de la Revolución Ciudadana de alianzas con la delincuencia, y él atribuyéndose con las mafias, con los cárteles, con todos esos, y él asumiendo el tema de la defensa, y la Revolución Ciudadana entrando a ser los defensores de lo social. Entonces hubo la polarización, fue de temas, ¿no es cierto? Que llevó a la gente a focalizarse en un tema u otro, cosa que no tenemos ahorita de ninguna manera. Entre Keiko y ¿cómo se llama? López Aliaga ahorita, ¿cuál es la diferencia fundamental? Keiko diciendo que le ha dicho a sus hijas que si son, que Dios no lo permita, violentadas, tienen que tener, si quedan embarazadas, tienen que tener al niño, ¿no? O sea, eso la diferencia de López Aliaga, la acerca, la pone en el mismo tema, o sea,
allí hay un problema de diferenciación por el cual yo veo imposible. No ocurrió ni, o sea, en Bolivia, ¿no? La gente no quiso a Tuto y a Samuel Doria en la segunda vuelta a dos de la misma tendencia. Por eso finalmente es que se van por alguien, digamos, más pasado por agua tibia como fue Rodrigo Paz. Entonces, es muy difícil llegar a fecha, pero yo creo que todavía hay tiempo para grandes movilizaciones del voto. Hay tiempo. Lo que no veo es habilidad. Gracias, Giovanna. Entonces, ¿quién no se anima? Ha habido una pregunta escrita, creo. A ver, sí, sí, de Maruja. Creo Ah, que es no, perdón, de sobre... Patricia Pinto. Uh-huh. eh, a ver, la ideología es sumamente fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué Porqui tiene tanto arrastre en Lima si fijó una donación, compró basura, qué sé yo, todo puedes decirle? Los votantes de Porqui no hablan mal de su gestión de Lima. Para ellos está bien su gestión. Los trenes ya están llegando, no sé si hasta Brasil o hasta algún sitio, pero ya están llegando, las obras se están haciendo, o sea, es ideológico, no es una argumentación racional, no es hizo aquí, hizo allá, no, es una cerrazón para no decir voto por él porque es el único que me garantiza que no van a entrar los rojos comunistas, la izquierda, el único que puede defendernos, ¿no? O sea, es absolutamente cerrado, por eso podría indicar que es difícil el que ese voto se debilite. El gran reto de Porky es si finalmente logra ampliarlo, ¿no es cierto? Logra ampliarlo lo suficiente. Eh, no creo que esté como para agarrar y jugar, yo voy a entrar con Keiko para que con Keiko le gano. No creo que esté en esa situación, todavía tiene que preocuparse de consolidarse. Emilio, Gracias, creo. está Emilio. Adelante, Emilio. A ver si juntamos dos o tres intervenciones, nos va a ganar el tiempo. Emilio, Hola, adelante. hola, buenos días Hola, con todos. Buenos días, Giovanna, un gran Buenos gusto días. de verte después de tanto tiempo. Fuiste mi profesora en marketing político en el pregrado. Un, un agrado volver a verte. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera, no sé si tienes una como descomposición acerca de en qué partes de Lima el voto de Rafael López Aliaga es más fuerte, es más débil. Bueno, por intuición me imagino en dónde, en cuáles pueden ser sus bolsones de votos, ¿no? Pero no sé si tú en todo caso podrías Mira, confirmarlo. yo te diría que el tema de él es de C hacia arriba, aunque hay que reconocer ya desde la época, desde el tema de Pedro Castillo y todo esto, y de antes, que el voto limeño en general es conservador, ¿no? O sea, llega más abajo que en otras zonas del país. ¿No? Es un voto conservador, es un voto ideológico, que piensa que debe llegar a un representante de la derecha, ¿no? Ignorando esta fragmentación que tenemos hoy día entre clases sociales, que vuelve a aparecer, ¿no? O sea, entre el sector urbano, el sector rural, entre Lima y el interior del país, ¿no? Pero más que decirte que va desde el C inclusive, ¿no? O sea, y además hacia abajo también tiene que ver mucho con el tema, con los temas religiosos, conservadores, ¿no es cierto? Con todo el tema anti
antiprogresista, ¿no? Que también está allí, que los predispone más a ese tipo y de cómo se llame mensajes. Y porque además la gente ha olvidado realmente, que ese es otro tema, el hecho eh, de lo que prometió Porqui con relación al tema de la seguridad, de lo que se ha hecho en tema de seguridad. La población hoy día carece de argumentos. Y entonces el tema fundamental que también yo diría es que se debería preguntar, ¿la izquierda se va a pelear entre la izquierda, o sea, por el espacio como se está peleando la derecha, obviamente, o el rival es Porky, o el rival, o los rivales son los políticos de siempre versus los que no son políticos, ¿no es cierto? Los nuevos versus los antiguos, como que no está bien claramente establecido todavía esa división. Y como no está bien establecido esos ejes, ¿no es cierto? O sea, creo que lo más importante es que de izquierda y derecha está haciendo que hayan quienes se enfrentan en la izquierda y quienes se enfrentan en la derecha, ¿no? Dentro de sus públicos y no están cruzando a encontrar nuevos clivajes, nuevos antagonismos. Ese es el tema principal que creo que que está ahora. Ok, muy bien, muchas gracias. Y mi segunda pregunta, muy rápida, es mira, en una oportunidad vi una serie de gráficos que mostraban las preferencias políticas o electorales de los votantes, medidas, digamos, consecutivamente con lapsos de cada 5 años, ¿no? Aproximadamente coincidiendo con elecciones, en que evidenciaban o mostraban que habían corrimientos de las preferencias electorales hacia los extremos y un vaciamiento, digamos, de las preferencias electorales o políticas en el centro, ¿no? O sea, digamos, como que crecían dos crestas a los extremos y el centro, ¿no? De la curva se debilitaba. ¿Tú convalidarías, digamos, este comportamiento? ¿Crees que se ha llevado a cabo un corrimiento hacia ambos extremos? Yo creo que la derecha le ganó el discurso a la izquierda y que la izquierda ha dejado de tener una narrativa convincente sobre un montón de temas, ¿no? O la izquierda, o si quieres el tema de derechos humanos, si quieres el tema de la mujer, si quieres el tema de los pobres, si quieres 80.000 temas. Ha perdido, digamos, frente a las alternativas que se ubican más hacia el otro lado. Creo que eso es un tema. Y creo que en cuanto al centro, el problema es que todos los que se ubican en el centro tienen posiciones sobre los temas. O sea, tú puedes tener, ya, yo me ubico en izquierda, centro, derecha, pero tengo una oposición frente a Jerí, tengo una posición frente al mar peruano, tengo una posición frente a la China o a Estados Unidos o frente a algo. El problema de las opciones de ¿cómo se llama?, de centro es que creen que eso significa la tibieza. No me pronuncio ni a favor, ni en contra, ni todo lo contrario. Entonces, ese es el problema. El problema no es la gente, el problema es la oferta, en mi opinión, ¿no? Entonces, que eso hace que finalmente los que se compran un discurso, así sea básico, primitivo, lo que fuera, son los que terminan conectando por lo menos con alguien que tiene un tema de posiciones. Lo que estábamos viendo hoy día, tener 23% de aprobación es un montón en este país. ¿Y lo tiene quién? Lo tiene un personaje como Fernando Rospigliosi, que sale en una línea. No me puede no gustar a la mayoría de los que están acá o a todos o a los que están, pero él tiene su línea. Y él le habla a un sector y a un tema que sí cree que el problema es que no se le da suficiente apoyo a los policías, reconocimiento, qué sé yo, todo lo que él habla, ¿no? Entonces él tiene una línea.
Entonces, frente a eso, no hay pues líneas que resulten lo suficientemente cercanas a la gente. Entonces, yo creo que no es un problema de la oferta. Ok, gracias. Muchas gracias. Beto, ¿habías levantado la mano? Sí, Sí, creo que levantó la mano, aunque apretó no sé cualquier cómo qué ha otra pasado, cosa. pero Adelante, Beto. buenos días a todas y todos. ¿Y tú crees que el acierto de López Chao ha sido moverse en lo que llamamos el centro? O sea, escuchaba su entrevista que le hizo Glaser Tuesta hace unos días a López Chao, y es un centro que es Vichy Dimos, ¿no? No es un centro que se ubica claramente en un espacio determinado y de ahí lanza su mensaje. O sea, su centro es la ambigüedad, para ponerlo en esos términos. Yo creo que son varias cosas. Por ejemplo, eh, en la izquierda más hay gente que se está presentando a la reelección, ¿no? Diciendo de este Congreso, presentándose a la reelección. A mí eso me parece incoherente, ¿no? Incoherente y afecta. O sea, creo que López Chau finalmente puede aparecer como no, como esa parte de la izquierda no conectada con el desastre actual. ¿No? O Ujú. sea, porque cuando hemos visto que la gente responsabiliza, o buena parte de la gente responsabiliza a la izquierda de este proceso, hay una izquierda que sale más perjudicada que otra. ¿No? Porque muchos han hablado del tema de dónde se va el castillismo, que tampoco, o sea, yo no hablaría de castillismo, ni era una cifra tan grande, en mi opinión, como se la imaginaban algunos, y entonces quienes han participado de su gobierno, quienes han tenido cargos, quienes son congresistas hoy día, y se lanzan a la reelección, este, generan una distancia frente a un movimiento que pone personas, digamos, que son del pasado, como por ejemplo, ¿cómo se llama? De la defensa de los derechos del consumidor, Jaime. Ya, sí, sí, te entiendo. Sí, ¿no? Delgado, Ujú. que por ejemplo reaparece Indira Wilca, Colchado, ¿no es cierto? Que también hay que reconocerle cierta capacidad para escoger algunos nombres que le suman en el sector al que le habla, ¿no es cierto? O en el que podría ganar. Podría haber ganado más si no fuera lo que tú dices también, ¿no? O sea, no tiene un espíritu crítico a lo que está pasando en el país, ni a lo que está ocurriendo, y de alguna manera parece que en esto no zanja incluso con ese otro lado de la izquierda, ¿no es cierto? Que le disputa algún espacio. ¿No? Entonces, allí hay un tema que ver. Yo nunca me voy a olvidar cuando Fico Velarde y todos reciben la información donde Fujimori estaba por encima de Henry Peace y creyeron que eso significaba que ellos iban a ganar las elecciones, porque Peace comenzaba a ir más abajo y se olvidaron que el voto que tenía Henry Peace en ese momento, Izquierda Unida, era fundamentalmente ideológico. O sea que no le importa si va primero, segundo, cuarto, quinto, sexto o lo que fuera, ¿no? Porque finalmente están allí por otro tema. Entonces, eso le puede volver a pasar a López Chao porque su votante es menos ideológico y él no está consolidando todavía su votación. No, una pregunta adicional. ¿Tú crees que se pueda repetir el cuadro de votaciones del año 21? O sea, con bajas votaciones, tú ibas a la segunda vuelta. Bueno, yo creo que en general es una posibilidad que eso pueda darse, sí, es una posibilidad. Eh, Creo que en ese escenario lo que va a primar es el control electoral, para lo cual la mayor parte de las agrupaciones no está preparada para defender su voto. Y en general,
en general, o sea, creo que es una posibilidad, aunque yo tiendo a pensar de que se va a producir algún tipo de polarización. ¿No? Que es lo que hemos visto en todos los procesos electorales, o sea, no la polarización de repente izquierda-derecha, pero como te digo, si uno junta, ¿no? Lo que pasa es que tienes una posibilidad, es eso, los que tienen representantes en el Congreso o fuerte presencia en las mesas directivas, lo que había, y los que no. O sea, hay maneras de leer los datos que yo creo que son distintas y que deberían tenerse más en cuenta. Es una probabilidad, pero yo me tiendo a pensar de que finalmente el malestar ciudadano que existe, que está claro, va a terminar manifestándose el día de la votación. Y la tercera pregunta es, ¿tú crees que cuál podría ser el efecto de la caída de Geri en este asunto? O sea, ¿qué le va Ah, a leer la a población? ver, yo creo que en general hay grandes perjudicados con este tema, aunque hay algunos de la derecha que Ah, creen ¿y por que qué no todos... engancha, perdona que te interrumpa, ¿y por qué no engancha gente como el de Acuña, etcétera, etcétera, ¿no? Que Gente como Acuña. claro, que no gana votos, pero que tampoco el otro, Luna, pese a que está en el Parlamento, y qué sé yo, ¿no? O sea, son dos cosas que te pregunto de forma distinta, pero Bueno, pero en el caso de Acuña es obvio, o sea, él está muy unido a los procesos de descomposición del país, o sea, la gente percibe la descomposición del país. Y si responsabiliza a alguien es al Congreso. En el norte a Acuña le ha ido muy mal como gobernador, muy mal. Y entonces, es lógico que eso tiene que afectar su tema del norte, ¿no? Y eso es un tema que hay que verlo. Ahora, en el caso de Luna, sí ha puesto también un tema ahí, pero hay cosas que son importantes ahora, ¿no? Así como Luna ha puesto un montón, también hay un montón de gente vinculándolo con la minería ilegal, con estos temas, cosa que no fue tan debatida en las anteriores elecciones, ¿no? Donde él tuvo mayor presencia. Acuña representa además el no preparado, o sea, la gente lo que quiere es con lo menos un presidente o presidenta que pueda ir al extranjero y no dar vergüenza, ¿no? O sea, que esa era la sensación que tú la hablabas en los focos con la gente, ¿no? Decía, o sea, esta va afuera y encima nos deja mal. Entonces hay un límite y una ficción que claro, que es débil cuando uno agarra y ve que hay 33% que cree que Jería es preparado, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el sinónimo de preparado? Hablar bien. Pero, por ejemplo, Carlos Álvarez tiene un problema. La gente votará por alguien que solo tiene secundaria. O sea, más allá de otros temas, hay una serie de ideas que se han hecho a raíz de lo que hemos vivido en el último tiempo, que están enquistadas, que se necesita a alguien que esté preparado. Ahora, qué significado le das a ese estar preparado? ¿No? Por ejemplo, en ese preparado, López Aliaga aparece pues como el empresario de derecha que resuelve, que enfrenta, que tiene experiencia. López Chau aparece como rector, ¿no es cierto? Que ha pasado por el BCR, o sea, aparecen como, Keiko aparece ahí más débil porque le tiene experiencia de política, ¿no? O sea, yo creo que si analizamos, hay bastantes que nos permiten decir quiénes pueden crecer, quiénes van a estar más limitados, claro, teniendo en cuenta siempre el tema del imponderable. ¿Y cuál es el imponderable? El tema de lo que pasa en los medios. Por ejemplo, este tema entre el comercio y el gobierno para sacar las fotos de la celda de los expresidentes. O sea, ¿alguien aquí puede creer que eso es absolutamente interés periodístico? ¿No? O sea, realmente ahí había un tema en medio de toda esta situación, ¿no es cierto? En medio de toda esta búsqueda desesperada del gobierno de cosas diferentes que llamen la atención o que generen
otro debate, ¿no? Ujú. Ya. Este, entonces allí hay que ver eso. Lo de Gerí hoy día. Yo creo que en realidad eh, Keiko debería darse cuenta que eso es un desangre para ella. No sé qué narrativa querrá hacer, no sé si contará con, o sea, cuenta con el apoyo del embajador norteamericano, ¿no es cierto? O sea, no sé si su tema es para decirle a los norteamericanos, yo estoy aquí, de repente ese es el tema, ¿no? Yo estoy aquí y voy por la estabilidad, de repente es la garantía o busca ser la garantía con respecto entre el chifa y la hamburguesa, ¿no? O sea, puede que ser que su tema no sea el votante, sino otros, el peso de otros actores políticos que habría que ver. En los últimos tiempos, Trump ha tenido un tema importante en las elecciones, en las últimas elecciones. Entonces hay que ver allí ese tema con interés y hay que seguirlo también. Estamos en un escenario muy complicado, Beto, y creo que más complicado del que queremos reconocer. Y claro, el tema, cuando uso las palabras, estaba viendo el otro día, ¿no? Como en el caso argentino ha comenzado, se cambió derechos por privilegios. Todo el tema del lenguaje, ¿no? O sea, cómo cambias. Y claro, el preparado puede ser con estudios o puede ser el preparado para afrontar un país tan difícil como es el Perú, o sea, con carácter, con decisión. No sé qué acepción terminará siendo la que gane, la que termine dominando, pero estamos en pleno proceso. Digamos, pero la pregunta, ¿da más esta democracia? Porque francamente es un laberinto, ¿no es cierto? Yo diría, Beto, vivimos en una democracia. Para empezar, estamos hablando de constitución cuando la constitución nos sirve hace un montón de tiempo, ¿no? Y seguimos Claro. hablando de que hay sucesión constitucional. O sea, la verdad que esa es parte de las cosas, o sea, ni constitucionales ni democráticos. O sea, ese es el tema. Armando, creo. Giovanna, tú has mencionado el caso de Trump y bueno, su injerencia, su posible injerencia en las elecciones y cómo los candidatos de derecha como que están tratando de coquetear, de decir yo soy su representante. Eh, ¿Tú consideras de lo que has visto, de lo que has analizado, que eso puede jugar a favor o en contra? Porque sí, han habido casos como en Honduras o en Argentina donde el respaldo de Trump ha sido, no, le ha dado un impulso político al gobierno o al candidato. Pero también ha Y tienes habido casos casos en como Canadá. Colombia, donde han Claro, buscado acercarse, ¿no? claro, pero también tienes casos como el de Canadá, en donde literalmente fue el beso de la muerte, el apoyo de Trump al candidato conservador, los mató. Entonces, de lo que tú has visto, de lo que tú has analizado, ¿cómo jugaría un hipotético apoyo de Trump? No diga, este es mi candidato, ¿jugaría a favor o en contra? Dada la característica, la idiosincrasia del electorado peruano. Mira, yo creo que juega hacia el tema de la derecha. Yo creo que en los países donde tú has mencionado, en unos casos ha sido con información, o sea, Estados Unidos dándoles algo, ¿no es cierto? O sea, o prometiéndoles algo. Ha funcionado mejor que cuando genera la posibilidad de sanciones o la posibilidad de les voy a quitar algo para que no nos quiten, y menos con los canadienses, ¿no es cierto? Que es en la lucha en la que se encuentran hace tiempo. Yo creo que nosotros somos bien permisivos si lo que nos ofrecen es bastante interesante. O sea, creo que allí otra vez va a depender mucho del discurso, del tema. Creo que en el mediano y largo plazo va a significar el resurgimiento de las corrientes antiimperialistas, ¿no? O sea, no hoy, no mañana, tal vez no para esta elección, pero creo que sí estamos en esa gestación, otra vez al margen de lo que hacen los políticos, al margen, y son los de la derecha los que se mueven más, o sea, no en vano estamos hablando fundamentalmente de López Aliaga y de Keiko, porque en realidad el resultado de esa ducha ya tienes o no consolidado a uno de los actores en la segunda vuelta. ¿Ya? O sea, ese es el tema. Mientras que el otro espacio está en la nada existencial. No sé en qué Pero, están. ¿tú crees que hay espacio para un discurso nacionalista? A ver, yo creo que hay espacio para un discurso antiimperialista.
O sea, de esta fantasía de que nosotros podemos, ¿cómo se llama? Negociar, ¿no? Esa fantasía de que podemos ser tener algún nivel de negociación entre Estados Unidos y China. O sea, hay esa fantasía, o sea, o hay que derrumbarla o hay que decirla, pero hay una cierta sensación en ciertos sectores. O sea, lo que yo creo que estamos en el Perú es en fragmentación y que los que están compitiendo no entienden si el fragmento al que le hablan es lo suficientemente grande como para llevarlos a la segunda vuelta o no. ¿Quién sabe? El único consciente de que no es suficiente es López Aliaga. Ahora, tampoco conoce el camino para abrirse a más sectores, ¿no es cierto? Pero el resto no está consciente a qué parte, a qué pieza del tablero le pertenece o puede aspirar. Y entonces por eso estamos en esta nada, porque no tienen, no tienen estrategia, y no tienen estrategia porque no tienen información. Entonces están actuando sobre supuestos, en mi opinión, totalmente equivocados, ¿no? Y tú crees, por favor que te pregunte tanto, porque es muy interesante, ¿tú crees que discursos sobre los derechos humanos, el feminismo, se están agotando, digamos? Bueno, yo creo que están agotadas los feministas y los defensores de derechos humanos, no creo que el tema, ¿no? O sea, son cosas para mí diferentes. O sea, porque hoy día tú ves el tema del tema de las violaciones, bueno, y además es como mundial, ¿no? Tú ves el tema de Einstein, ves el tema de cómo trata Trump a las periodistas, bueno, a los periodistas también, pero más al tema de las mujeres, ves el tema acá de lo que está ocurriendo, algo se movieron, algo, por Dios, con el tema de las niñas estas utilizadas para propaganda política, pero en general, o sea, sí creo que estamos en un proceso donde los actores están agotados, donde se necesita, eh, no sé si renovación generacional, ¿no es cierto? No sé si o sea, creo que finalmente la izquierda está pagando el tema, en general lo digo, de todo lo que ocurrió desde la Bajato para adelante, ¿no? O sea, entre la sensación defensiva, vergonzante, de no hablar claro, ¿no? De no tomar posiciones, entonces, y no ha salido todavía y lo de Castillo profundizó ese tema en el caso peruano. Y en realidad es un tema complicado, porque hoy día del lado de la derecha sí tienes una visión que para mí está clara en el caso de Trump, es vincular nuevamente todo el tema de la izquierda con el tema del narcotráfico, o sea, del narcotráfico y de la delincuencia, ¿no? O sea, todo este tema de la izquierda es también corrupción, ya terminó, en mi opinión, ese como esa faceta, y ahora pasamos al tema, que es lo que le acusan a Petro, que lo quieren acusar a México, ¿no es cierto? También algo ha habido con el caso de Lula, o sea, nuevamente vinculado fundamentalmente con todo este tema de la izquierda. ¿Por qué el caso de la izquierda es la bajada para adelante? Porque, bueno, tuvimos el tema de la alcaldía de Lima, ¿no? Que definitivamente involucró al tema de la izquierda y el tema en general, de la sociedad civil, o si quieres, incluso de los actores que apoyaron, o sea, en general, replegó, quieranlo o no, o sea, hay que señalarlo. Y después, o sea, a pesar de eso, viene lo de Castillo, y lo de Castillo no hace sino profundizar temas o imaginarios que ya se habían comenzado a dar antes, ¿no? Y de los cuales no se pudo zanjar, porque bueno, estamos viendo también, por ejemplo, que la gente no esté de acuerdo con que se entrara en Venezuela no significa que estuviera de acuerdo con Maduro, ¿no es cierto? Y entonces allí tenemos problemas en general de la izquierda para definirse en relación a una serie de aspectos, y creo yo también una actitud media de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Gracias, Giovanna. Vamos cerrando ya, estamos en hora. Muchísimas gracias.
Vamos a seguir seguramente reflexionando sobre el tema de las elecciones en próximas sesiones. Quedas cordialmente invitada para que nos acompañes también cuando tengamos otras reuniones, si tu agenda lo permite.